Buenos días, amados hermanos. Qué bueno que estemos nuevamente reunidos. Le damos la gloria al Señor por este día, por este domingo, por esta mañana tan preciosa en la cual nos vamos a gozar. En un día que no importando si esté soleado o esté opaco, haya nubosidad o esté un sol nítido, brillante, que esté soplando mucho viento o que no esté soplando viento, eso no es lo que más nos importa, sino que nos importa es que estamos todos unidos como un solo cuerpo, adorando, exaltando, alabando a nuestro buen Dios, a nuestro único Rey y Señor. Jesucristo se merece todo de parte nuestra. Y en esta mañana así le vamos a continuar adorando. Después de todos estos tiempos preciosos que hemos tenido, ahora viene el tiempo de que la palabra se centre en cada uno de nuestros corazones, de nuestros espíritus, y por el Espíritu provoque esa edificación y ese crecimiento espiritual que tanto el Señor quiere en cada uno de nosotros. Así que nos vamos a poner entonces en acuerdo espiritualmente para ponerle atención a lo que hoy el Señor nos va a enseñar por su Espíritu mediante la palabra. Y como sabemos, la palabra es vida en cada uno de nosotros. Así que el tema que vamos a desarrollar en esta mañana es una vida única. No hay muchas vidas, sino una vida única, la cual nosotros debemos observar, debemos imitar, debemos seguir ese ejemplo. Y entonces vamos a desarrollar este tema con gran gozo, con gran amor por nuestro Señor. Para darle base, vamos a utilizar dos porciones bíblicas en dos versiones diferentes. La primera porción es 1 Corintios 11:1 en Nueva Versión Internacional, que dice: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Así lo dice la Nueva Versión Internacional. La segunda porción, que es la misma, nada más que en la versión Dios habla hoy, lo dice de esta manera: sigan ustedes mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo. Sigan ustedes mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo. A través de estas porciones encontramos puntos bien importantes, como lo que está resaltado. Y Pablo dice que en esta Nueva Versión Internacional, yo imito a Cristo. Y en Dios habla hoy dice, yo sigo el ejemplo de Cristo. Y esto es importante, porque nos da base a la introducción, pero que nos vamos a referir a esto más abajo. Cuando nosotros leemos las Escrituras, a través de la lectura de las Sagradas Escrituras, nos encontramos con una gran variedad de personajes que aparecen ahí. Y en todos esos personajes que aparecen ahí, todos vienen con sus situaciones de vida. Lo que ocurrió en sus vidas, qué fue lo que hicieron bien, qué fue lo que hicieron mal. Pero cuando el Señor nos presenta todo esto, es para que nosotros podamos ver a través de la vida de estos personajes cuánto es el amor que el Padre tiene por esta humanidad. El propósito de aparecer de estos personajes es para que nosotros podamos darnos cuenta del plan glorioso y amoroso del Padre de redención con la humanidad y cómo Él está tratando desde esos tiempos hasta ahora el hecho de querer tener todo este mundo vuelto hacia Él y salvarlos de la perdición eterna. Ninguno de estos personajes aparece ahí para que sean el centro de nuestras vidas. No fue esa la intención con la cual el Señor presenta a estos personajes, sino que a través de las Escrituras Él quiere hacer algo mayor y mejor para la humanidad. A través de las Escrituras y por la acción de estos personajes, lo que el Señor quiere hacer es presentar a Cristo mismo. No presentar la vida de estos personajes como para que nosotros querramos ser como ellos, queramos andar en sus situaciones o queramos decir, no, como Él lo hizo, nosotros lo podemos hacer. Nunca fue esa la intención del Señor. A través de las Escrituras, lo que el Señor nos quería mostrar fue su plan de amor y redención para la humanidad a través de una única vida, que es la vida de Cristo. Cuando nosotros leemos en estas dos porciones, dice Pablo, yo imito a Cristo.
Yo sigo el ejemplo de Cristo. Lo que nos está diciendo Pablo cuando él dice, imítenme a mí, imiten la vida que yo imito de Cristo. No todo mi personaje enteramente, con mis debilidades, con mis exasperaciones, con mi acción de la humanidad. No dice eso Pablo, sino aquello que es la vida de Cristo en él es lo que nosotros debemos imitar. El ejemplo que él sigue del Señor Jesucristo es el ejemplo que nosotros debemos seguir de Pablo. Eso es lo que él está describiendo en estas dos porciones bíblicas. Lo que vamos a ver es el desarrollo en este mensaje de cómo las escrituras nos llevan al único personaje, a la única vida en estas escrituras que debe ser el centro de cada uno de nosotros. Para ello le quiero presentar esta porción bíblica que nos habla acerca de que lo que debemos imitar no es el ejemplo del mundo, no es lo que el mundo nos transmite o lo que las personalidades en su naturaleza normal, humana o carnal nos pueden dar. Dice Romanos 12, versículo 2, en la Nueva Versión Internacional. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Bien, fijémonos por favor en esta porción bíblica lo que está resaltado, porque nos habla muy claramente acerca, primero, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Cuando habla acerca de las conductas, de las costumbres, está hablando acerca de nuestra humanidad reflejada en su debilidad en cualquier acción. Cuando nos enojamos, cuando estamos mal con algún hermano, cuando mentimos, cuando hacemos muchas cosas que como iglesia no deberíamos hacer. Eso no debemos imitarlo. Pero es que el hermano es cristiano y es espiritual. No. Ese es un reflejo de una conducta que debe venir al orden de Dios. Ya no debemos mentir, no debemos robar, no debemos airarnos, no debemos estar mal con los hermanos ni hacer nada que ofende a nuestro Padre Celestial. Dice a continuación, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Dios está tratando, por medio de su Escritura y su palabra, cambiar nuestra mente, cambiar nuestra forma de pensar, para que así podamos vestirnos con esa nueva naturaleza preciosa que Él nos ha dado. Mientras no le permitamos a Dios obrar en nuestra mente y corazón, nosotros continuamos en muchas acciones que están reñidas con el pecado. Entonces, debemos tener cuidado en la forma que nosotros nos desempeñamos. Si no le permitimos al Señor obrar, continuaremos en estas situaciones. A continuación dice, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Una vez que dejamos que Dios cambie nuestra mente, nuestro corazón por su acción en la enseñanza que el Espíritu da a cada uno de nosotros, nosotros entonces venimos a cambiar y entonces estamos aprendiendo a conocer la voluntad de nuestro Padre. Cuando nosotros conocemos la voluntad del Padre, nos deleitamos tan hermoso, tan precioso y tan grandemente que nosotros olvidamos todo lo que es la vida carnal, la vida anímica que nos aparta de manifestar plenamente la gloria de Dios. Esto sucedió en todos los personajes bíblicos que podemos ver. Sin excepción alguna, todos mostraron este tipo de acciones, las cuales el Señor dice, eso no lo imiten. Imiten lo que de Cristo están viendo en todos estos personajes. Y esto nos da paso al primer subtema de esta palabra. Vamos a entrar a este subtema que le he titulado Muchas vidas vienen y van. Muchas vidas vienen y van. A lo largo de la existencia del ser humano, desde Adán y Eva hasta este tiempo que estamos viviendo, nos podemos dar cuenta de que muchas vidas vinieron y muchas vidas van. Por eso debemos tener cuidado cuando, al leer las Escrituras,
Cualquiera de la familia dice, yo quiero ser como Josué, quiero ser como Moisés, no, yo como Job, no, yo quiero ser como el profeta Elías, yo como Eliseo, yo como tal persona. Y venimos al Nuevo Testamento en la lectura, pero yo quisiera ser como María, no, yo quiero ser como Juan, como Pedro, como Timoteo, como Pablo, como Apolos. Cualquiera de estas presunciones que nosotros tengamos en el corazón están equivocadas, porque la palabra no nos llama a querer ser como estos personajes. Estos personajes son vidas que han venido y se han ido. Vidas vienen, vidas van, porque este es el trazo que Dios ha dado a la humanidad, que nuestra vida en esta tierra sea corta. No es para que nosotros deseemos o queramos ser como estas personas. Es poder ver lo que Cristo hizo a través de estas personas. Eso es lo que nosotros queremos imitar, eso es lo que nosotros queremos seguir el ejemplo. Y esto es bien importante, porque así ninguna persona se va a jactar, ninguna persona se va a sentir orgullosa de su vida, sino únicamente se va a sentir muy bendecida, muy levantada acerca de que Cristo lo utilizó para manifestarse en esta vida, porque ese es el propósito de Dios, que Cristo sea visto, para que al verlo a Él, la gente pueda obtener su salvación. No lo puede obtener de otra forma sino a Cristo. Nuestra vida, nuestro personaje en este mundo no va a salvar a nadie. Solo hay una persona que lo salva, solo hay una vida única, y este es el Señor. Así que es bien importante que nosotros podamos orientar a las personas o a nosotros mismos cuando queremos ser como algún personaje bíblico. No fue esa la intención por la cual el Señor permitió que aparecieran ahí. Por ejemplo, nos damos cuenta cuando mucha gente en el Nuevo Testamento aparecen ahí. Aparecen una serie de personajes. Aparecen los escribas, los sacerdotes, y aparecen muchas personas que son bien interesantes. Pues de estas personas que eran muy religiosas, estaban siguiendo al Señor. Fíjese que lo seguían, pero con el hecho de quererlo ver cometer un error para de esa forma poder denunciarlo y matarlo. Y estas personas hacían muchas cosas. El Señor les decía, fíjense cómo son ustedes. Ustedes se ponen a leer las Escrituras y buscan en las Escrituras la vida eterna porque ahí lo menciona, ahí están. Pero no pueden discernir la palabra, no pueden entender la palabra porque la centran en las personas que aparecen ahí. Si se habla mal de Abraham, ustedes atacan al que habla mal de Abraham. Si hablan mal de Moisés, ustedes van en contra de aquella persona que está hablando mal de Moisés. Y así sucesivamente. No quieren que se les hable mal de los patriarcas, de Jacob y todos los 12 hijos donde se levantaron las 12 tribus que ahora es todo Israel. Todo eso les ofende y atacan a estas personas. Pero no pueden ver que todas estas personas lo que están manifestando es mi obra. La obra de Jesucristo, su Redentor. La persona que vino a esta vida para mostrarles la salvación del Dios eterno y glorioso. Ustedes no lo pueden ver, más bien lo persiguen. No quieren ser como Él, sino quieren ser como estos personajes. Todos leen la palabra buscando la vida eterna. Aquí está la vida eterna delante de ustedes y ustedes lo que quieren es destruirlo. Eso les estaba diciendo la palabra, parafraseando todo lo que Él les estaba mostrando. Y vamos a ir a esa porción bíblica. Pero es interesante cómo las personas cuando leen las Escrituras se centran en los personajes que aparecen ahí. Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que busquemos una vida única que es digna de imitar o de seguir su ejemplo y que debe ser la vida en cada uno de nuestros corazones. Cuando leemos en la palabra, amados, ¿a quién buscamos ahí? Es importante que nos hagamos esta pregunta cada uno de nosotros. Cuando leemos la palabra del Señor, ¿a quién buscamos ahí? ¿Buscamos la persona que nos puede hacer favores?
o que nos puede hacer milagros, la persona que me puede sanar, aquella que me puede hacer los mandados. ¿A quién estamos buscando en las Escrituras cuando la leemos? ¿O queremos glorificar y conocer al Dios verdadero que nos amó, que se entregó por nosotros, que nos creó y que es el Redentor de nuestras vidas? Que sin Él nosotros somos nada más personas perdidas caminando y errantes en este mundo, directos hacia la perdición eterna. ¿A quién buscamos en las Escrituras cuando las leemos? ¿A una persona en la cual me puedo centrar para ser como Él y que tenga renombre entre la sociedad para que la gente me pueda ver y pueda yo sentirme orgulloso de quién soy yo? Tenemos que tener el cuidado cuando leemos las Santas Escrituras. ¿A quién estamos buscando? Por eso, quiero que vayamos a esta porción bíblica que es bien importante y bien interesante con todo lo narrado. Con todo lo narrado, cuando esta gente está delante del Señor y el Señor entonces viene hacia ellos y los toma para darles este testimonio de vida, pero sobre todo para reorientar sus vidas. Y vamos a ver el corazón amoroso del Señor. ¿Qué es lo que verdaderamente el Señor quiere para ellos? Para estos que lo increspan, para estos que están enojados con Él, para estos que no lo reconocen, para estos que ignoran las Escrituras. ¿A quién están manifestando como personaje principal? La vida única que debe importar al leer las Escrituras. Miremos por favor Juan capítulo 5, versículo 33 en adelante. Lo leemos en la Nueva Traducción Viviente. De hecho, ustedes enviaron a sus hombres para que escucharan a Juan el Bautista. Y el testimonio que él dio acerca de mí fue cierto. Por supuesto, no necesito testigos humanos, pero digo estas cosas para que ustedes sean salvos. Juan era como una lámpara que ardía y brillaba, y ustedes se entusiasmaron con su mensaje durante un tiempo. Pero yo tengo un testigo aún más importante que Juan: mis enseñanzas y mis milagros. El Padre me dio estas obras para que yo las realizara, y ellas prueban que Él me envió. El Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz ni lo han visto cara a cara, y no tienen su mensaje en el corazón, porque no creen en mí, que soy a quien el Padre les ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan la vida eterna. Pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. La aprobación de ustedes no significa nada para mí, porque sé que no tienen el amor de Dios adentro. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes los reciben con gusto. Con razón les cuesta creer, pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es Dios. Sin embargo, no soy yo quien los acusará ante el Padre. Moisés los acusará. Sí, Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Si en verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero como no creen en lo que él escribió, ¿cómo creerán lo que yo digo? Tremenda escritura y tremenda orientación la que el Señor nos da a través de ella. Por favor, vamos a ir a las porciones que están resaltadas porque son bien interesantes. La primera que encontramos es: el testimonio que Él dio acerca de mí fue cierto. Hablando acerca del testimonio que Juan, quien bautizaba, el bautista como le conocemos en las Escrituras, estaba dando acerca de Jesús, que Juan, él, no era ni digno de desatarles las correas de sus calzados. Fíjese cómo Juan describía al Señor. Y muchas de estas personas venían a él para ser bautizados por él, y él les estaba anunciando sobre el Mesías y lo que él estaba haciendo, únicamente preparando el camino para que el Mesías pudiera entrar y pudiera dar su mensaje de salvación y todos pudieran creer en él. Y estas personas se les encendió su corazón y se abrigaban en ellos.
y estaban con ellos, con el mensaje de Juan, estaban pero felices, gozosos, diciendo, wow, aquí está lo que el Padre nos prometió. Sigamos. La segunda porción resaltada es: digo estas cosas para que ustedes sean salvos. Podemos ver la intención de nuestro Señor Jesucristo hacia estas personas. ¿Qué quería el Señor? La salvación de ellos, la salvación de nosotros. A través de las Escrituras, Él quiere mostrarnos su vida, su persona, para que nosotros seamos salvos. El Señor les dijo, yo lo que quiero a través de esto es que ustedes sean salvos. Entiendan lo que les estoy hablando en este momento. Continuemos a la siguiente porción resaltada. Dice, ustedes se entusiasmaron con su mensaje durante un tiempo. ¿Qué nos dice? Un tiempo. No fue muy duradero. Cuando leímos en otras porciones, en otras versiones bíblicas, habla acerca de 1 hora. Algunos se entusiasmaron 1 hora, dice el Señor, dando el tiempo de que la fracción que ellos pudieron durar con el entusiasmo fue corto, no fue mucho. Se entusiasmaron por un tiempo corto, por una fracción del tiempo. Vamos a continuar con la siguiente porción. Del versículo 36 que dice, pero yo tengo un testigo aún más importante que Juan, mis enseñanzas y mis milagros. ¿Qué les estaba diciendo el Señor? Que desde que Él inició su ministerio aquí en la tierra, Él empezó a enseñar y Él empezó a hacer milagros. Y Él les declaraba, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Él desde un inicio mostró que era el Mesías, que venía de parte del Señor y que venía y traía la salvación al corazón de todas las personas en ese momento. Y la gente no lo creía, pero Él estaba dando testimonio con sus milagros, con sus enseñanzas, con su vida, con todo lo que Él hacía. Hacía mostrar que era un hombre santo, que era un hombre puro. Continuemos a la siguiente porción que dice, ellas prueban que Él me envió. ¿Qué es lo que quería hacer el Señor con enseñanzas y milagros que Él realizaba? Dar testimonio que Dios lo había enviado a Él. ¿Por qué lo envió a Él? Porque era el único factor de salvación para el mundo entero. No para los judíos únicamente, no para estas personas religiosas, para todo el mundo. Estas prueban que el Señor, el Padre Celestial, me envió a mí para que ustedes sean salvos por medio mío. Pasemos al siguiente. El Padre mismo ha dado testimonio de mí. Mire lo que habla aquí el Señor Jesús. ¿Recuerdan cuándo fue eso? Cuando Él es levantado del bautismo con Juan, viene el Espíritu Santo en forma de paloma, se posa en Él, y al posarse en Él, viene la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado, en Él tengo contentamiento. Qué testimonio más grande del Padre. Y dice que esta voz fue escuchada y pudieron oír lo que Él dijo. O sea que ese testimonio se empezó a compartir. Pasemos al siguiente, que dice, soy a quien el Padre les ha enviado. No soy alguien que los está tratando de engañar. No estoy tomando una personalidad de alguien que se inventó por ahí para que ustedes crean en mí. No. Cuando el Padre da testimonio, lo que está diciendo es que yo soy a quien el Padre les envió, no hay otro. Hay una vida única al cual el Padre ha enviado a salvar al mundo y este es Jesucristo en quien ustedes no están creyendo. Así les estaba diciendo Jesús a estas personas o personajes que se presentan en el Nuevo Testamento como los religiosos, como aquellos que están de parte del Señor, pero que no creen lo que el Señor está enviando para la vida de ellos. Mire qué tremendo. Versículo 39 continúa. Ustedes estudian las Escrituras a fondo, porque piensan que ellas les dan la vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí.
¿De qué forma estamos estudiando las Escrituras? Estas personas estaban estudiando las Escrituras para encontrar la vida eterna. Y créame que ahí lo iban a encontrar, definitivamente. Pero había un velo en sus rostros, había una situación de ceguera espiritual. No podían ver a aquel, el que les iba a dar la vida eterna. Dice, ustedes leen las Escrituras porque ellas les dan la vida eterna. Eso es lo que ustedes piensan. Y está bien, es correcto. Es correcto lo que ustedes están pensando. Pero las Escrituras a quien señalan es a una única vida. Es la vida mía, que estoy delante de ustedes. Y ustedes no pueden verme. Las Escrituras, todos los personajes, todo lo que está señalado ahí, me señalan a mí. En el 40 dice, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. ¿Por qué? Porque se sentían confrontados, su pecado era latente delante de todos cuando estaba la presencia del Señor, y ellos más bien querían deshacerse de aquel que les mostraba que ellos eran pecadores, que necesitaban arrepentirse delante del Señor para tener esa vida. Volviendo a la Escritura, vamos más adelante, el versículo 43, que dice esta porción: yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes me han rechazado. El Señor Jesús no vino en otro nombre más, sino en el nombre de nuestro Padre Celestial, el Padre de las luces, en que no existe sombra de variación. Él permanece, es incólume. Él no varía, siempre permanece. Y en nombre de este Padre Celestial es que Cristo venía como su Hijo y venía a darnos la vida eterna. Pero algunos se centraron en los personajes de la Biblia y no vieron al personaje principal, que es Cristo, nuestro Señor. Sigamos más adelante. En el versículo 43 siempre dice más adelante: si otros vienen en su propio nombre, ustedes los reciben con gusto. Amados, debemos tener ese cuidado. Mucha gente se volvió sectaria, o sea, se crearon las sectas porque desviaron su mirada del Señor Jesús. Así como le sucedió a Pedro cuando estaba caminando sobre las aguas. Cuando él quitó la vista del Señor y de la palabra del Señor, ¿qué pasó con Pedro? Se comenzó a hundir en el agua. Muchas personas quitaron su vista del autor y consumador de nuestras vidas, de la fe, para que pudiéramos tener vida eterna, y se comenzaron a hundir, y algunos se hundieron de una forma que se volvieron sectarios y en contra de la iglesia del Señor, tal y como ocurrió con los fariseos, que mataban a todos aquellos que estaban más bien a favor del Padre y de sobre su Mesías, que ellos sabían que Él iba a venir a esta tierra. Mire qué tremendo es. Cuidado. Porque cuando apartamos la vista del personaje principal, de la vida única en quien debemos centrar nuestra vista, nos volvemos sectarios y atacamos más bien a la iglesia del Señor, como estas personas, estos estudiosos de la ley, que más bien querían matar al Mesías prometido, que sabían que iba a venir. Tremendo. Dice en el versículo 39. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan la vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. El estudio de las Escrituras trae conocimiento, trae un conocimiento grande, amados, pero debemos ser personas que lo estudiamos con el Espíritu. En el Espíritu vamos a poner en obra nuestra mente y nuestro corazón, y muchas cosas van a estar involucradas en ellas. Pero principalmente debe ser nuestro espíritu, para que con sencillez, con humildad, podamos doblegar nuestras rodillas ante aquella vida única que se nos presenta en las Escrituras y que Él es digno, Jesucristo. Y ellos dicen, ustedes estudian la Escritura, ellas les dan la vida eterna, aquí está, yo voy a obtener la vida eterna porque soy como Moisés, porque estoy actuando como Abraham, o como los 12 hijos de Jacob, o porque hago todas estas cosas que hicieron estos profetas. Todo nos señala a Cristo. Recuerden, Cristo es apóstol, Cristo es profeta, Cristo es evangelista, Cristo es pastor, Cristo es el maestro.
Cristo lo es todo en nosotros. Cristo es el todo de las Santas Escrituras para cada uno de nosotros. Pero las Escrituras me señalan a mí, dice el Señor. En el 40, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. La gente con conocimiento muchas veces se vuelve pretenciosa y quieren ir a otras cosas. Y mire cómo lo señala más adelante en el versículo 43, que expresa: yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado. Sí, otros vienen en su propio nombre, ustedes los reciben con gusto. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Porque Jesús está hablando claro, está hablando la verdad. Mire que Él no se cubre, Él lo menciona porque como es verdad lo que Él dice, no tiene por qué cubrirse, no tiene por qué huir, no tiene por qué esconder lo que es la verdad. Y Él dice: yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado. Es la verdad. Rechazaban a aquel que venía en el nombre del Padre en rescate de sus almas, para que ellos pudieran tener su salvación, como lo mencionó al inicio de esta gran porción que estamos leyendo. Si otros vienen en su propio nombre, ustedes los reciben con gusto. Y eso es lo que nosotros debemos tener cuidado cuando seguimos hombres, cuando seguimos personas. Hombres que quieren que le llamen padres, hombres que quieren que le llamen el magnífico apóstol, que es el único que nos puede dar la verdad, que solamente usted puede orar por mis necesidades porque a usted lo escucha el Señor. O otros se volvieron más difíciles cuando dice: preste su oído a ver qué le habla este papel moneda. Dios utilizando un papel para hablar a nuestras vidas. ¿Se imaginan ustedes? No podemos caer en este tipo de error. Debemos escuchar a Cristo, y Cristo es Espíritu, es Dios, es Señor y es hombre. Si hay alguien que nos va a escuchar verdaderamente y nos va a comprender verdaderamente, es Jesucristo, porque Él fue el que nos creó. Él es hombre, Él nos entiende, Él participó de nuestra naturaleza, para que en todo lo que nosotros le presentemos tengamos respuesta de Él. No podemos acudir ni a personas ni a cosas que se nos dicen que es lo máximo y que es aparte de Cristo. Jamás. Nosotros seguimos las buenas costumbres, los buenos ejemplos, imitamos las situaciones de las personas que en ellas se muestra Cristo, no otra cosa más. Y dice más adelante en el versículo 44, a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es Dios. Cuando decimos honrarnos, es en aquel trato a estas personas. Oh, este sublime Señor, este excelso Señor o Señora, esta persona que sin Él yo no pudiera respirar, no pudiera alimentarme. Muchos les gusta tratarse de esa manera y es un error. Siempre tenemos que darle gracias a Dios por todas las cosas, a Dios por la vida de esta persona. Yo le doy gracias a Dios por ustedes, la congregación que tanto amo, porque soy parte de ella, porque ustedes son mis hermanos y yo soy su hermano, porque nos pertenecemos los unos a los otros, pero porque Dios lo hizo, porque Cristo lo permitió a través de su obra, porque yo puedo ver en ustedes a mi Señor Jesucristo, y yo sé que ustedes pueden ver en mí al Señor Jesucristo, porque a quien debemos manifestar solamente es a Jesucristo, no la vida de ningún otro personaje, sino la vida única de Cristo, que es el centro de nuestras vidas. Bien, para ir finalizando en esta gran porción bíblica, centrémonos en el versículo 46, que dice: si en verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. ¿Sobre quién escribió Moisés? ¿Sobre quién escribió cualquiera de los escritores bíblicos? ¿David? ¿Salomón? ¿Los profetas? ¿Mateo? ¿Lucas? ¿Pablo? ¿Pedro? ¿Juan? Sobre Jesucristo. Nadie más. Sobre Jesucristo. ¿A quién honraban estos personajes? A Dios. ¿Quién es Dios? El Señor. ¿Quién es el Señor? Jesucristo.
Si usted ve a Jesucristo, usted ve al Padre. Y Jesucristo envió su Espíritu Santo para que ese colirio espiritual en nuestros ojos lo puedan ver a Él. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, con todo esto, vamos a pasar a nuestro siguiente subtema. Este siguiente subtema se titula Una vida única de imitar totalmente. Conforme a toda la base que nos dio la escritura anterior, vamos a pasar a esta siguiente porción bíblica que siempre nos va a seguir mostrando una vida única de imitar totalmente. Colosenses, capítulo 3, versículo 10, en la Nueva Traducción Viviente expresa: Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Amén. Gracias, Señor. Mire qué precioso lo que está resaltado. Dice, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. La misión de la lectura bíblica, del estudio de la palabra, es que nosotros nos parezcamos más a nuestro Creador y que nos debemos vestir con su naturaleza. Ese debe ser nuestro andar en esta tierra. La naturaleza que mostramos es la naturaleza del Señor Jesucristo, naturaleza divina. Una naturaleza que da vida, no muerte, y que nos debemos parecer más a Él en todo nuestro vivir. No a ningún personaje que podamos encontrar en la Biblia, sino a Jesucristo. Eso nos indica, a medida que aprenden a conocer a su Creador y que nos parezcamos más a Él. Qué precioso lo que la palabra nos indica, nos guía, nos dirige a hacer cuando nosotros leemos o estudiamos las Escrituras. En el versículo 11, más abajo, dice, Cristo es lo único que importa. ¿Quién importa en la Escritura? Cristo es la única vida que importa en las Escrituras para que nosotros deseemos ser como Él. Todo lo que se describe ahí, sí, es muy importante, muy interesante, pero para que seamos lo que muestra esa porción bíblica o lo que muestra esa situación bíblica, que es a Cristo en su operación, en su obrar por la vida humana, por ese amor y esa redención que Él quiere llevar en todo el mundo para salvación. Mire qué precioso. Y Él vive en todos nosotros. O sea, ¿dónde vamos a encontrar a esta persona para ser como Él? Si usted es de Cristo, si yo soy de Cristo, está dentro de nosotros. Por su Espíritu Santo, Él está con nosotros y en nosotros. Le damos gracias a Dios, porque dentro de todos los hombres solo hay una vida única que debemos imitar, y es la del Señor. Qué glorioso es el Señor que a través de las Escrituras nos muestra todo esto. Y nos lo mostró para que nosotros obtuviéramos la vida eterna, para que no nos perdiéramos, para que no anduviéramos a tientas en esta vida, sino pudiéramos seguir aquel camino que Él trazó para cada uno de nosotros. Amados, Dios definitivamente no quiere la perdición del ser humano. Dios no quiere nada que nos desvíe hacia el infierno. Dios nos mostró la vida que nos lleva hacia Él. Y esa vida está en su Hijo Jesucristo. Y lo más precioso que Él permitió que esa vida estuviera en cada uno de nosotros, amados. Esto es grandioso de parte de nuestro Padre Celestial. Él como Padre teniendo cuidado de sus hijos. Porque nosotros por nosotros mismos no podemos nada. Entonces, queremos lograr todo en esta vida. ¿Y qué es todo? Obtener la vida eterna. Vamos a las Escrituras y busquemos a la persona más importante, a la persona más interesante, a la persona cuyo ejemplo de vida debemos imitar y seguir. Jesucristo, el Señor de nuestras vidas. ¿Por qué lo debemos seguir a Él? Porque en todo su manifestar, jamás Él manifestó ni un tan solo tachón o rayón de pecado, ni una tan sola mancha. Él no anduvo mintiendo con los mentirosos, se relacionaba con mentirosos, con bebedores, con prostitutas.
para salvarlos, para guiarles a la salvación, para mostrar la gloria del Señor y de que hay una vida mejor a la que ellos estaban realizando. Se relacionó con muchos escribas, con muchos fariseos, con muchos saduceos, para mostrarles la salvación, porque Él quería la salvación de ellos, como nos lo decía la primera porción. Entonces podemos ver cómo el Señor quería la salvación de estas personas, de todas estas vidas y la nuestra. Él es digno. Jamás mostró nada que nos pueda alejar de Él. Él mostró toda su gracia, todo su poder, pero sobre todo su amor y su interés por nuestra salvación. Entonces sí debemos permitirle que Él esté dentro de nosotros, imitándole totalmente a Él, siguiendo totalmente todo su ejemplo, que es un ejemplo de vida y de salvación para cada uno de nosotros. Quiero que leamos esta siguiente porción bíblica, que la encontramos en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2, se los leo en la versión Dios habla hoy. Queridos hermanos, ya somos hijos de Dios, y aunque no se ve todavía lo que seremos después, sabemos que cuando Jesucristo aparezca, seremos como Él, porque lo veremos tal como es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, de la misma manera que Jesucristo es puro. Mire qué precioso y qué glorioso lo que nos está indicando las Santas Escrituras en el Nuevo Testamento. Nos dice: ya somos hijos de Dios. Amado, usted no busque cómo ser hijo de Dios. Si Cristo es su Señor y su Salvador, usted es hijo de Dios. La naturaleza de Cristo está en usted, aunque usted quizá no se esté comportando como tal. Aunque quizá yo no me esté comportando como tal y sigo mostrando algunas situaciones, algunas falencias, algunos errores en mi vida, no significa que no sea hijo de Dios y que la naturaleza del Señor Jesucristo no esté en mí. Sí está, pero debo seguir conociéndole a Él y vistiéndome con esa ropaje de la Escritura que me señala a Cristo, para que en todo momento yo sea como Él y vaya apartando todo aquello que no debe estar en mi vida y que no lo menciona o que no lo muestra Él. Yo imito a Cristo, usted imita a Cristo, juntos imitamos a Cristo, porque somos los hijos de Dios que le tenemos a Él. A continuación dice, en lo que está resaltado, cuando Jesucristo aparezca seremos como Él. ¿Como quién vamos a ser? Sino como aquel a quien le pertenecemos, aquel quien está dentro de nosotros. Cristo que está dentro de nosotros nos lleva a ser como Él es. Entonces, cuando Él aparezca, vamos a ser semejantes a Cristo, no a nadie más, no a ningún famoso hombre de la tierra, al único hombre que es Dios y que es Señor, Jesucristo. Como Él vamos a ser y le damos la gloria a Él. Seguimos en el versículo 3, esto otro que está resaltado. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, de la misma manera que Jesucristo es puro. Qué tremendo lo que la palabra señala, nos menciona y para que nosotros lo hagamos. Si nosotros vamos a ser puros, seremos puros como Cristo es puro. No como otra persona, no como nadie más. Pero es que Pablo es puro, sí, definitivamente. Su vida en esta tierra muestra a un hombre con tanta humanidad, tantos errores, que se purificó en el Señor y fue ejemplo de vida para cada uno de nosotros. ¿Cuál ejemplo mostró Pablo, sino el ejemplo de Cristo? ¿Qué ejemplo debemos imitar en Pablo? El ejemplo de Cristo que se mostró en Pablo. Es el que debemos imitar. ¿Qué porción o qué clase de vida vamos a imitar nosotros de Pablo? Esa porción de vida que él mostró del Señor Jesucristo. Lo mismo en Pedro, lo mismo en Juan, en Jacobo y en cualquiera de los personajes bíblicos que se mencionan ahí. ¿Qué vamos a buscar en María? El ejemplo de la vida de Cristo. ¿Qué vamos a buscar en Timoteo? El ejemplo de Cristo en la vida de Timoteo.
¿Qué vamos a mostrar en la vida de cualquiera de los hermanos que se menciona ahí? El ejemplo de vida de Cristo a través de cada uno de ellos, porque todas las escrituras nos deben de llevar al personaje principal, a la vida única de Cristo, nuestro Señor. Pasemos entonces, amados, al siguiente subtema. El siguiente subtema se titula Una vida única dentro de nosotros. Así como nos habló en la porción anterior, que Cristo está dentro de cada uno de nosotros, es esa vida única dentro de nosotros que es una realidad ya, porque somos hijos de Dios, porque le pertenecemos y nosotros formamos su iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Cómo no va a estar Cristo en nosotros si somos miembros de su cuerpo? Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Gracias a Dios. Entonces, encontramos dentro de nosotros una vida que está llena de santidad, alejada de las situaciones del mundo, de las cosas del mundo, de la incoherencia de una vida que se llama sana, santa, pura, pero que no tiene a Cristo. Eso es una incoherencia, eso es una mentira. Mientras Cristo no sea el Señor de nuestras vidas, nosotros continuamos en nuestros pecados. Continuamos en nuestras manchas que nos apartan de nuestro Padre Celestial. Pero en Cristo, si Él ya es Señor y Salvador de nosotros, su salvación vino. Su pureza está en nosotros y nos purificó. Somos santos como Él es santo. Pero debemos tener ese ropaje, ¿sí? Quitar lo inmundo y ponernos lo divino. Caminar como Cristo caminó. Ser como Cristo es, para que de esa forma le glorifiquemos a Él y le demos esa honra que Él merece con todos nuestros hechos. No hay otra vida que pueda estar dentro de nosotros que nos purifique, que nos santifique y que nos dé esa naturaleza divina. No lo hay. Ni ese bebito tan precioso, ni ese niño tan lindo como se comporta, ni esos jóvenes con su fuerza, ni estas personas adultos con sus responsabilidades, ni esos tiernos ancianos que son tan preciosos como abuelos. Nadie de ellos. Si usted va a tener un centro de adoración, que sea Jesucristo, ¿sí? No podemos adorar a ninguna persona. Nosotros muchas veces nos referimos a inclusive a algún animal chiquito que hace monerías, decimos nosotros, o esos niños que hacen algunas cositas preciosas. ¡Ay, qué adorable es! Nada se puede tomar el centro de nuestra adoración sino solamente Jesucristo. Y le damos gloria a Dios por esos personajes tan preciosos que son los niños, de las criaturas que el Señor ha creado también, ¿verdad? Como sus animales que hacen cosas bonitas. Pero nada es digno de adoración, solamente el Señor Jesucristo, y Él está dentro de nosotros. Esa vida única en la cual nosotros centramos nuestra adoración se llama Jesucristo, y gloria a Dios porque Él pudo venir a cada uno de nosotros y estar dentro de nosotros. ¿Sí? Él lo dijo: yo y mi Padre vendremos a esta persona que me reconoce, entraremos a Él y cenaremos con Él. Su compañía es completa, para que nosotros podamos entonces tener el camino abierto para ser puros como Él es puro. Les quiero presentar esta siguiente porción bíblica, que es también un poco extensa, que se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículo 1, en la Nueva Traducción Viviente, que expresa: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. 5. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no considerar que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales.
Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Tremenda porción bíblica, mis amados. Qué glorioso lo que el Señor nos muestra a través de esta porción y lo que nosotros debemos imitar. Cuando Pablo les está escribiendo, se refiere a ellos como la iglesia del Señor y lo que debe ocurrir en la iglesia del Señor. ¿Qué debe ocurrir en la iglesia del Señor? En la iglesia del Señor debe haber consuelo por medio del amor. Debe haber un estímulo de pertenecer a Cristo. Ese debe ser el centro de nuestro gozo, de nuestra alegría, de nuestra alabanza, de nuestra adoración, el que le pertenezcamos a Dios por medio de Cristo. Que debe haber una comunión en conjunto que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor y que debe realizarse y manifestarse en todo momento, como en este momento que estamos congregados para escuchar la palabra del Señor. Que debe haber un corazón tierno y compasivo como lo hubo en ¿quién? En Jesucristo, nuestro Señor. Entonces decía Pablo, si está todo esto, pónganse de acuerdo de todo corazón entre ustedes, porque es un mismo corazón el que debe reinar. El corazón de Cristo, dominando nuestros corazones para que el interés sea el de todos para cada uno de nosotros. Mire qué precioso, amándonos unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y en un mismo propósito. Porque Jesús no está dividido con el Padre y con el Espíritu. Siempre actuaron en un mismo propósito y continúan trabajando en ese mismo propósito. Amados, qué precioso. Entonces viene esto interesante que está resaltado. Mire en el versículo 5, dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Cuál actitud es la que debemos tener nosotros? Sino la misma actitud que nuestro Señor tuvo. Esa actitud debe ser la actitud de los cristianos, de nosotros los hijos de Dios, los que le pertenecemos a Cristo. No otra actitud, mis amados, sino la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 6, qué precioso. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. ¡Wow! ¡Qué tremendo! No, es que como yo tengo el honor de ser Dios, yo no tengo por qué pasar por un criminal y morir en una cruz. Señor, Padre mío, si el hecho de pasar como un criminal y que tenga que morir como hombre en esa cruz significa que yo voy a liberar al mundo como es lo que tú quieres en tu corazón, yo lo voy a hacer. Señor, yo estoy dispuesto. Padre mío, yo estoy dispuesto. Estoy contigo porque sé que tú me librarás de todo mal. Mire, el Señor Jesús no tuvo objeción. ¿Cuál debe ser nuestra actitud sino la del Señor? Dice el Señor, debe estar dispuesto a dar hasta su propia vida por los demás en amor. Tremendo. Gracias, Señor, por tu palabra. En el versículo 7 dice, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. ¿Qué nos habla de esto? Que el Señor se despojó a sí mismo por amor a cada uno de nosotros, por amor al Padre. ¿Cuál era la voluntad del Padre? La salvación nuestra. Por amor a nosotros, Cristo renunció. Por amor al Padre, Cristo renunció. Él lo hizo todo para que nosotros también tengamos un ejemplo que imitar. ¿Qué fue lo que Él tomó para sí mismo? Sino la vida de un esclavo para liberar a los esclavos. Nosotros éramos esclavos. En el Señor y únicamente en el Señor podemos ser libres. En Él somos libres ahora, mis amados. Y eso debe hacer que en nuestro corazón haya gozo, debe haber alegría, porque somos libres en el Señor. Gloria a Él, gloria a nuestro Señor por esto. Así que dice en el versículo 8, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Versículo 9 dice, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres.
Dios, nuestro Padre, ha puesto a Jesucristo en el lugar de máximo honor. No hay nadie sobre Él. Absolutamente nadie está sobre nuestro Señor Jesucristo como para que nosotros le reverenciemos. Ningún hombre en esta tierra merece más que nuestro Señor Jesucristo. Ninguna situación en esta vida merece que pongamos los ojos en todo eso, sino únicamente en el Señor Jesucristo, que es el que ocupa el máximo honor por designio de nuestro Padre Celestial. A Él le vamos a dar la honra, la gloria y la adoración siempre, mis amados, porque a Él le pertenece, es de Él. El máximo nombre, y tiene el nombre más glorioso por sobre todo nombre, para que no queramos tener un nombre aparte del nombre de nuestro Señor Jesucristo. En Jesucristo alabamos al Padre. En Jesucristo honramos al Padre. Todo está en Él. El mayor nombre en el cual podemos orar por las necesidades de este mundo, por las circunstancias, por esta pandemia, por todas las situaciones que se presentan, es en el nombre de Jesús, porque es el nombre que está por sobre todo nombre. Ningún nombre de un presidente alrededor del mundo tiene más poder que el nombre de Cristo, que el nombre de nuestro Señor. A Él alabamos. Bendito sea su nombre. Y continuamos al versículo 10. Ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Todos doblarán sus rodillas, aún Satanás doblará sus rodillas ante Dios. Cualquier presidente, por muy poderoso que sea en este mundo, no es más poderoso en todo el universo que el creador del universo, que es Cristo Jesús. Ninguna persona que haya muerto y que no dobló sus rodillas va a creer que se va a quedar así ante el Señor. Se levantará para doblar sus rodillas ante el Señor Jesucristo, aunque después su designio sea el infierno. Mire qué tremendo. Versículo 11. Y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Por quién es que nosotros proclamamos Jesús es el Señor? Sino para la gloria de nuestro Padre Celestial. Hacia Él llevamos todo lo demás en nuestro Señor. Hay un escritor cristiano muy precioso, John Piper. Él escribió algo muy precioso y que debe ser el centro de pensamientos en nuestros corazones. Él escribió: si Cristo no está en tu corazón, ni el universo entero podrá llenar ese vacío. ¡Wow! Si Cristo no está en nuestro corazón, todo el universo, con sus miles de millones de constelaciones, de estrellas y de todo lo que puede haber en ella, o sea, mayor de lo que puede haber en este mundo, nada de eso podrá llenar ese vacío de Cristo en nuestro corazón. Cristo lo llena todo, es la plenitud de todo. A Él debe ser nuestra alabanza y nuestra adoración, nuestro pertenecer, nuestro imitar, nuestro seguir de ejemplos. Cristo lo merece todo, mis amados. Quiero que concluyamos. Y quiero que concluyamos con una situación muy especial para cada uno de nosotros. Que adoremos a nuestro Señor, que le exaltemos con todo nuestro corazón. Porque si hay una vida única de imitar, es la del Señor Jesús. Si hay un único ejemplo que seguir, es el del Señor Jesucristo. Esto nunca nos va a alejar del Padre, nos va a acercar más a Él. Cuando somos como Jesucristo, es un verdadero acto de adoración a nuestro Padre Celestial. Cuando usted y yo estamos actuando como Cristo actúa, cuando usted y yo imitamos la vida de Cristo, ¿sabe qué sucede? Que nuestras vidas se levantan con un aroma grato delante del Señor. Se levanta y perfuma su trono de gracia, porque estamos delante del trono del Padre. Cuando imitamos al Señor, eso es como aquel incienso más aromático y más precioso que puede levantar esa adoración con solo su olor. Así somos nosotros delante del Padre cuando somos como Cristo es. ¡Qué precioso! Es un acto total de adoración. Una vida única que debemos imitar, la de Cristo Jesús. Una vida única que debemos seguir su ejemplo, es la de Cristo Jesús. Una vida única que debe estar en nosotros, es la de Cristo Jesús. Quiero cerrar con estas dos porciones bíblicas que son muy preciosas y que exaltan a nuestro Señor.
La primera. Por favor, vamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 1, nueva traducción viviente, que expresa: por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Esto solo me lleva a levantar las manos, rendirme ante mi Señor y levantar con mucho amor adoración a Él, exaltación a Él. Mire lo que expresa: imiten a Dios en todo lo que hagamos, porque nosotros somos sus hijos queridos. ¿Queridos por quién? Por nuestro Padre Celestial. Así que debemos imitarle a Él, a Dios. ¿Quién es Dios? El Señor. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. Y Él vive eternamente. Versículo 2. En lo que está resaltado dice: vivan una vida llena de amor. ¿Cómo debemos vivir? Una vida llena de amor. ¿Quién nos dio el amor sino Cristo? Cristo envió a su Espíritu y derramó su amor en abundancia en cada uno de nosotros. Tenemos un amor abundante para vivirlo en el cuerpo y del cuerpo hacia el mundo, para mostrar el amor del Señor. Entonces sigue, dice: siguiendo el ejemplo de Cristo, no siguiendo el ejemplo de ningún otro personaje más, sino únicamente el de Jesucristo nuestro Señor. Tremendo. Gracias, Padre. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. ¿Queremos ser ese aroma agradable a Dios? Ofrezcámonos al Señor. En todo ese amor precioso, mostremos a Cristo. Y la segunda porción con la cual cerramos en esta mañana es Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Nueva traducción viviente. Expresa: pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. ¿Qué conclusión, amados? Qué tremenda conclusión la que recibimos de la palabra del Señor. Fijándonos en lo que está resaltado, dice, amados, pues Dios los llamó a hacer lo bueno. ¿Quién hizo lo bueno en esta vida, en este mundo, sino Cristo? No, que aquel personaje hizo esto, que aquel otro personaje hizo esto otro. ¿Cómo lo hicieron? Por el Espíritu del Señor Jesucristo, por Cristo mismo, porque el Espíritu es el Señor, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, o sea, libertad para hacer lo que es correcto. ¡Qué precioso! Dios nos llamó a hacer lo bueno, siguiendo en lo que está resaltado. Cristo sufrió por nosotros, amados. Cristo sufrió por cada uno de nosotros. ¿Cómo no debemos imitarlo a Él? Si debemos sufrir por la vida de los demás, hagámoslo porque estamos imitando a Cristo. Así que qué importante es que la vida de Cristo se manifieste en nosotros para esto final. Dice: Él es nuestro ejemplo y debemos seguir sus pasos. Gloria a Dios. Amén. Los pasos que seguimos son los pasos de nuestro Señor Jesucristo. No otros pasos más, sino los del Señor. Amados, qué glorioso poder compartir con ustedes este tiempo precioso. Juntos hemos sido edificados por la palabra del Señor y juntos hemos recibido colirio para nuestros ojos, entendimiento para nuestra mente y fuerza para nuestro espíritu, para que sea edificado y crezca más y nos parezcamos más a nuestro amado Señor Jesucristo. En su nombre les bendigo a cada uno de ustedes. Feliz día.